Hola, soy Antonio Simancas, bienvenido a este espacio donde profundizamos en nuestra fe. Hoy vamos a hablar de un sacramento que muchos hemos recibido desde pequeños, pero que pocas veces comprendemos realmente: el bautismo. Esta catequesis busca ser un fundamento, una oportunidad para redescubrir ese bautismo que un día recibimos, quizás sin entender todo lo que significaba. Porque seamos honestos, hoy en día mucha gente no sabe realmente para qué es el bautismo. Algunos lo hacen por tradición, otros porque así se acostumbra, otros más por miedo o incluso por ideas que nada tienen que ver con la fe. Muchos bautizan por superstición. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como que el bautismo es para que el niño no se enferme tanto? Dios es un Padre bueno, a veces concede salud después de bautizarse. Coloquialmente, como decían nuestros abuelos, que es para quitarle los cuernitos al niño. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿el bautismo es solo una costumbre o es algo mucho más profundo? Hoy vamos a descubrirlo juntos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Pero vamos a analizar punto a punto lo que esto quiere decir. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin bautismo. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo es la base sobre la cual se construye toda nuestra vida en la fe. Pero, ¿qué significa realmente que sea fundamento? El fundamento es aquello que sostiene todo. Es la base firme sobre la que se edifica una vida. Podemos imaginarlo como los cimientos de una casa. Si el fundamento es fuerte, todo lo que se construye encima podrá mantenerse en pie. Pero si no hay un buen fundamento, todo termina por caer. Así es el bautismo en nosotros. Es el inicio real de nuestra vida cristiana. Es donde comienza nuestra identidad como hijos de Dios. Muchos fuimos bautizados siendo niños y quizás no recordamos ese momento. Pero eso no le quita importancia. Al contrario, el bautismo deja en nosotros un carácter indeleble, es decir, una marca espiritual que no se puede borrar. Hagas lo que hagas, incluso si te alejas de Dios, ese bautismo permanece en ti. Siempre serás cristiano. Pero aquí viene una pregunta importante: ¿vives como cristiano o solo estás bautizado? Porque el bautismo no es algo que se queda en el pasado, es una realidad que debe vivirse todos los días. Por eso, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo constantemente a lo largo de toda nuestra vida. El bautismo nos da identidad, pero también nos compromete, nos recuerda quiénes somos y cómo estamos llamados a vivir. Y esa marca no desaparece nunca. Permanece con nosotros hasta la muerte y será clave incluso para nuestra eternidad. El santo bautismo es el pórtico de la vida en el Espíritu. Es la puerta de la vida en el Espíritu. Cuando nacemos, venimos a este mundo con una vida natural, pero es en el bautismo donde nacemos a una vida nueva, la vida de la gracia. Dicho de otra manera, cuando nacemos muertos a la vida de la gracia. Por eso, el bautismo no es solo un símbolo, es un verdadero nuevo nacimiento. El Catecismo de la Iglesia Católica utiliza una expresión muy profunda. Lo llama pórtico o puerta. Y si lo pensamos bien, una puerta tiene una función muy clara. Comunica dos espacios distintos. Es el paso necesario para entrar de un lugar a otro. Nadie puede acceder a un lugar sin pasar por la puerta. Así sucede con el bautismo. Antes del bautismo, el ser humano vive solamente la vida natural. Pero al cruzar esa puerta por medio del bautismo, recibe una vida completamente nueva,
la vida de la gracia, la vida en el Espíritu. El bautismo no es simplemente un rito externo, es un paso real de una condición a otra. Es el momento en que Dios actúa en el alma y nos introduce en una dimensión completamente nueva. Por eso podemos decir que el bautismo transforma nuestra realidad. Nos permite pasar de una vida solamente humana a una vida vivida en Dios. El santo bautismo es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por medio de los cuales se nos comunica la vida divina. La Iglesia reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos se organizan en 3 grandes grupos: los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Se llaman así porque nos introducen y nos hacen crecer en la vida cristiana. El bautismo nos da la vida de la gracia, la confirmación la fortalece y la Eucaristía la alimenta constantemente. Los sacramentos de curación, penitencia y unción de los enfermos. Se llaman de curación porque restauran lo que se ha dañado por el pecado o la debilidad humana. La penitencia nos reconcilia con Dios cuando hemos caído, y la unción de los enfermos fortalece en la enfermedad y el sufrimiento. Y los sacramentos al servicio de la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Estos no están orientados solo a la santificación personal, sino al bien de los demás. El orden sacerdotal sirve a la Iglesia mediante el ministerio y el matrimonio edifica la familia como iglesia doméstica. Ahora bien, aquí es importante entender algo muy concreto. El bautismo no es solo uno más entre los sacramentos, sino el primero y necesario. Por ejemplo, si una persona no está bautizada y desea casarse por la Iglesia, primero debe recibir el bautismo. Después podrá recibir los demás sacramentos que le correspondan. Esto es porque no se puede recibir ningún otro sacramento sin antes estar bautizado. El bautismo es el inicio de todo. Sin él no hay acceso a los demás. Por el bautismo somos liberados del pecado. Ya lo decíamos antes, cuando nacemos a la vida natural, nacemos privados de la vida de la gracia. ¿Por qué? Nacemos con un pecado que no cometimos, pero que sí heredamos. Podemos entenderlo con un ejemplo sencillo. Así como un hijo puede heredar un rasgo físico o incluso una condición genética de sus padres sin haberla elegido, así también heredamos una condición espiritual. Los padres no lo desean, pero está ahí y pasa a los hijos. Ahora bien, pensemos en los niños que son bautizados siendo bebés. ¿Qué pecado podrían haber cometido? A lo mucho, despertar a su mamá en la madrugada llorando porque tienen hambre. Pero fuera de eso, no han cometido pecados personales. Sin embargo, así como heredan los ojos de la madre o la nariz del padre, también heredan una condición más profunda, el pecado. Y es precisamente ahí donde actúa el bautismo. No como algo simbólico, sino como una acción real que limpia, libera y restaura. Pero surge una pregunta importante. ¿De dónde viene ese pecado? ¿Cuál es su origen? Veamos cómo lo explica San Pablo. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Es decir, el pecado tiene un origen y desde ese momento se extendió a toda la humanidad. Por eso decimos que todos nacemos en pecado. Esto no significa que un recién nacido sea culpable de algo personal, sino que nace en una condición marcada por esa herida original. El mismo rey David lo expresa así: mira, en la culpa nací, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esta realidad se manifiesta en algo que todos experimentamos: la inclinación al mal, la debilidad, el sufrimiento y finalmente la muerte. Como también dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y esto lo vemos claramente. El ser humano se enferma, envejece y muere.
Nadie escapa a esa realidad. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuál es ese pecado que hemos heredado? ¿Dónde comenzó todo? Ese pecado del cual hablamos, la Iglesia lo llama pecado original, es decir, el pecado que está en el origen de todos los demás pecados. Pero, ¿cuál es ese pecado? ¿En qué consiste esta falta? Para entenderlo, tenemos que ir al origen de la historia de la humanidad. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en un estado de gracia, es decir, no tenían pecado. Vivían en el jardín del Edén, en armonía con Dios, con la creación y entre ellos mismos. Incluso, Dios venía a conversar con ellos. En el jardín había de todo: animales, ríos, plantas y muchos árboles frutales. Y el Señor Dios dio un mandato muy claro: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16 hasta 17. Adán y Eva podían disponer de todo, excepto de ese árbol. ¿Por qué Dios les dio esta prohibición? No se trata de una limitación caprichosa, es un signo. Dios, como creador, establece lo que está bien y lo que está mal. Ese árbol representa precisamente eso: el derecho de Dios a ser Dios, a ser quien define el bien y el mal. Cumplir ese mandato era reconocer su soberanía. Pero entonces sucede algo. La Escritura nos dice que la serpiente, el más astuto de los animales, se acerca a la mujer y le dice: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer responde: podemos comer de los frutos de los árboles, pero no de ese que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo prueben, porque morirán. Génesis 3, 1 hasta 3. Aquí entra la tentación. La serpiente, que representa a Satanás, no solo cuestiona a Dios, sino que siembra la duda. Le dice: ¿no es cierto que morirán? Dios sabe que cuando coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Génesis 3, 4 hasta 5. En el fondo, el mensaje es muy claro. No necesitas a Dios para ser bueno. Puedes decidir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Esa es la raíz del pecado. Adán y Eva ceden a la tentación, desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido, pero no obtienen lo que se les prometió. No se vuelven como Dios. Al contrario, descubren su fragilidad, su desnudez, su ruptura con Dios, y cuando Dios les pregunta, Eva responde: la serpiente me engañó. Ahí está el origen: desconfianza en Dios, desobediencia y el deseo de ocupar el lugar de Dios. Comer del fruto del árbol no fue solo un acto de desobediencia, fue algo más profundo, un intento de independencia moral. Adán y Eva no solo tomaron algo que Dios había prohibido, sino que quisieron decidir por sí mismos qué estaba bien y qué estaba mal sin Dios. Ese es el fondo del pecado: sustituir la voluntad de Dios por la propia. Y esto no se quedó en el pasado. Hasta el día de hoy, la serpiente antigua Satanás, el seductor del mundo, sigue engañando a la humanidad, presentando una elección constante: la moral de Dios o la moral del hombre. La moral de Dios es perfecta, porque viene de aquel que creó todo. La moral del hombre, en cambio, cambia, se adapta y muchas veces se justifica a sí misma. Podemos verlo en ejemplos muy concretos. Dios dice: vayan y multiplíquense y llenen la tierra. El hombre responde: mejor pocos hijos para vivir más cómodo. Dios creó al ser humano como hombre y mujer. El hombre dice: podemos redefinir lo que somos según lo que sintamos. Dios establece que el matrimonio es una alianza indisoluble. El hombre dice: si ya no funciona, se rompe y se empieza de nuevo. Dios nos llama a la pureza del corazón. El hombre normaliza todo lo contrario y lo convierte en algo cotidiano. Dios enseña el perdón. El hombre muchas veces prefiere el rencor y la venganza. Dios nos invita a confiar en Él. El hombre busca vivir como si Dios no existiera. En el fondo, el conflicto es el mismo desde el principio. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? El pecado original abrió esa puerta.
la del hombre queriendo ocupar el lugar de Dios. Y esa lucha sigue presente hoy, en cada decisión que tomamos. El bautismo lava el pecado del alma, así lo expresa la Sagrada Escritura. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Hechos de los Apóstoles 22:16. El bautismo no es un símbolo vacío, realmente limpia, purifica y libera del pecado. Si una persona recibe el bautismo y en ese estado de gracia muriera, no tendría culpa alguna que pagar. Estaría completamente reconciliada con Dios. Pero el problema es que aquí seguimos viviendo y por eso comienza un proceso. Aunque el bautismo borra el pecado, en nosotros permanecen ciertas inclinaciones, ciertas ideas profundas que vienen de esa herida original. La tendencia a querer vivir sin Dios, a pensar que podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Por eso, la vida cristiana consiste en ir purificando poco a poco el corazón, en dejar atrás esa mentalidad y aprender a vivir según Dios. No se trata de volver a bautizarnos, sino de vivir el bautismo que ya hemos recibido. Entonces surge una pregunta muy concreta: ¿cómo lo hacemos? No vamos a aprender la moral de Dios por medio de los programas de televisión, el internet, la música o las ideologías del mundo. La moral de Dios se aprende y se vive de otra manera, frecuentando la iglesia, participando en los sacramentos, asistiendo a la Santa Misa, leyendo la palabra de Dios y confesando nuestros pecados. Es ahí donde el bautismo sigue actuando en nosotros. Es ahí donde esa gracia que recibimos comienza a dar fruto. Por el bautismo somos regenerados como hijos de Dios. El bautismo es el sacramento que nos hace hijos de Dios. Nuestros padres nos dieron la vida terrena, pero la Iglesia, por medio del bautismo, nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso, el bautismo no solo limpia el pecado, sino que también nos da una nueva identidad, nos hace parte de la familia de Dios. El bautizado se convierte en miembro de la Iglesia, hermano de Cristo y coheredero del reino de Dios. Ahora bien, para entenderlo de forma sencilla, pensemos en una familia. Todos nosotros venimos de nuestros padres y ellos de sus padres, y así sucesivamente. Hay una cadena que nos une hacia atrás, como un árbol familiar. Espiritualmente pasa algo parecido. Todos nacemos dentro de la humanidad, y esa humanidad tiene un origen, Adán. Por eso, al nacer, pertenecemos a esa familia humana, marcada por el pecado original. Pero en el bautismo ocurre algo muy grande. No es solo que mejoramos o que nos hacemos más buenos, es que pasamos a pertenecer a otra familia. Por medio del bautismo, Dios mismo se convierte en nuestro Padre y Cristo en nuestro hermano. Es como si nuestra historia comenzara de nuevo, pero ahora en una familia distinta, la familia de Dios. Por eso podemos decir que hay dos realidades: una vida que viene de Adán y continúa hasta su origen, Satanás, y una vida nueva que viene de Cristo y tiene su origen en Dios. Y el paso de una familia a otra sucede en el bautismo. Aquí es importante entender algo. Dios es creador de todos los hombres, pero solo Padre en sentido pleno de aquellos que han sido regenerados por el bautismo. Como dice el Señor Jesús: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Juan 8:42. Sin embargo, nadie tiene que quedarse fuera. Cristo ha abierto el camino para todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:5-6. A esto la Escritura lo llama nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento ocurre en el bautismo. Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo. En el Evangelio según San Juan 3:1-15, leemos el relato de un hombre llamado Nicodemo, que fue de noche a hablar con el Señor Jesús. Nicodemo era fariseo, uno de los grupos más religiosos de su tiempo. Era un hombre recto, asistía a la sinagoga, oraba, ofrecía, hacía buenas obras y conocía muy bien las Escrituras. Incluso era maestro en Israel. Sin embargo, algo le faltaba.
Por eso buscó a Jesús. En ese encuentro sucede un diálogo muy profundo. Jesús le dijo: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos que Nicodemo piensa en algo material, humano, no logra comprender lo que Jesús le está diciendo. Y esto debió sorprenderlo profundamente, porque Nicodemo tenía todo lo que humanamente parecía suficiente. Era religioso, era moral, conocía la ley, pero aún así no era hijo de Dios. Jesús continúa y le explica: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Juan 3, 5 hasta 6. Aquí el Señor deja algo muy claro. No basta con nacer una vez, no basta con la vida natural, es necesario nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Es un nacimiento de arriba que viene de Dios. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. Nicodemo seguramente pensaba que esto era difícil de entender. Por eso Jesús le recuerda algo que él conocía bien, una historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, muchos fueron mordidos por serpientes y estaban muriendo. Entonces Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta, y todo el que la miraba con fe quedaba curado. Así también explica Jesús: el Hijo del Hombre sería levantado. ¿Qué significa esto? Que así como el pueblo fue salvado al mirar con fe, también nosotros somos salvados por medio de la fe. Nacer de nuevo no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Es un acto de Dios, pero que requiere nuestra respuesta. Es creer, confiar y abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer. Y ese nuevo nacimiento del que habla Jesús se realiza en el bautismo. El nuevo nacimiento, palabra y espíritu. El nuevo nacimiento es por la palabra y el espíritu. Es la obra del Espíritu Santo, que actúa en nosotros por medio de la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios, y nadie puede nacer de nuevo sin la acción del Espíritu Santo. La Escritura lo expresa así: ha nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios viva y permanente. Primera de Pedro 1, 23, aquí se nos habla de una semilla. Y surge una pregunta importante: ¿tienes sembrada en ti esa semilla incorruptible? Es una semilla que no se corrompe con las corrientes del mundo, que permanece firme a pesar de las adversidades y que es fuente constante de la gracia de Dios. Pero esta obra no es solo de la palabra, también es del Espíritu. Como dice el Señor: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Juan 3:6. Esto significa que hay una diferencia profunda entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando una persona vive en gracia, es decir, un bautizado que permanece unido a Dios, incluso las acciones más sencillas adquieren un valor sobrenatural. Un acto pequeño hecho en gracia tiene valor eterno. En cambio, cuando no se vive en esa gracia, las obras pueden ser buenas en lo humano, pero no alcanzan esa dimensión sobrenatural. Por eso, el nuevo nacimiento no es solo un cambio exterior, es una transformación interior que viene de Dios, es la palabra que siembra y el Espíritu que da vida. Y ese nuevo nacimiento se realiza en el bautismo, donde Dios comienza en nosotros una vida completamente nueva. Otra mirada al nuevo nacimiento. Miremos una explicación más del nuevo nacimiento. La Biblia dice que aquellos que reciben al Señor Jesús son nacidos, no de sangre, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1:13. El nuevo nacimiento no es de sangre. Esto quiere decir que no procede de padres humanos. Nadie nace en este mundo siendo ya cristiano. Tener padres cristianos es una gran bendición, pero eso no te hace hijo de Dios. Cada persona tiene que nacer en la familia de Dios de manera personal. El nuevo nacimiento no es por la ley de la carne. Es decir,
Nadie puede hacerse hijo de Dios por sus propios esfuerzos. La vida eterna no se gana, no se compra, no se alcanza por méritos humanos, se recibe como un regalo gratuito de Dios. El nuevo nacimiento no es por voluntad de hombre. Esto significa que ningún pastor o sacerdote por sí mismo puede hacerte hijo de Dios. Ninguna práctica externa, ningún rito vacío, ni el simple hecho de asistir a celebraciones religiosas puede lograrlo. No basta con decir, pertenezco a una iglesia. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Y aquí es importante entender algo con claridad. No se trata solo de actos externos, sino de una transformación real. Por eso, en la fe cristiana, este nuevo nacimiento se realiza en el bautismo, donde Dios actúa verdaderamente en el alma. No es el hombre el que se hace hijo de Dios por sí mismo, es Dios quien lo hace hijo suyo. Miembros del cuerpo místico de Cristo. Por el bautismo llegamos a ser miembros de Cristo. La Sagrada Escritura lo enseña claramente. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12, 12 hasta 13. Por el bautismo somos incorporados al cuerpo místico de Cristo. Dios no solo quiso perdonarnos, sino elevarnos. Quiso darnos la altísima dignidad de ser hijos suyos y hacernos partícipes de su misma vida. Y para eso nos une a Él en la persona de su Hijo, Jesucristo, de tal manera que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Por eso llamamos a la Iglesia el cuerpo místico de Cristo, porque no es solo una institución, sino un organismo vivo, donde Cristo vive y actúa, y al ser miembros de este cuerpo, recibimos un don inmenso, la gracia santificante. La gracia santificante es una realidad interior que transforma al hombre. Es como una nueva vida en el alma, una participación en la vida misma de Dios. Podemos decir que es como una segunda naturaleza, pero de orden superior. Ya no vivimos solo una vida humana, sino una vida sobrenatural. Por esta gracia, Cristo vive en nosotros, y nosotros vivimos en Él. Ahora bien, esta realidad tiene consecuencias muy concretas. Cuando una persona está en gracia de Dios, todo lo que hace, incluso lo más sencillo, adquiere un valor sobrenatural. Un acto pequeño, como cumplir bien con el propio trabajo, ayudar a alguien o hacer un sacrificio oculto, tiene un valor eterno si se hace en gracia. En cambio, las acciones de quien no está en gracia, aunque puedan ser buenas en lo humano, no pasan de ese nivel, no alcanzan esa dimensión sobrenatural. Por eso se puede decir que una acción sencilla, hecha en gracia de Dios, tiene más valor que una gran obra humana realizada sin esa gracia. Esto nos hace entender algo muy serio. Cada uno de nosotros es como una célula dentro del cuerpo místico de Cristo. Cuando vivimos en gracia, damos vida al cuerpo, lo fortalecemos, contribuimos a su crecimiento, pero cuando vivimos en pecado, no solo nos dañamos a nosotros mismos, también afectamos a los demás. Nos volvemos como células enfermas que entorpecen la vida del cuerpo. Si realmente comprendiéramos esto, ¿quién querría vivir en pecado? Ser miembro del cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. Es una dignidad inmensa, pero también una responsabilidad, unidos al cuerpo de Cristo como la vid y los sarmientos. Vamos a ver de otra forma cómo es que estamos vinculados por el bautismo al cuerpo místico de Cristo. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan, 15, 1 hasta 14. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Primero, Jesús afirma, yo soy la vid verdadera. En un mundo donde parece haber muchas verdades, muchas ideas y formas de vivir, Cristo deja claro que no es así. No hay muchas verdades.
Hay una sola verdad, y es la de Dios. Y esa verdad es muy concreta. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Es decir, nosotros no podemos dar fruto si no permanecemos unidos a Cristo. Jesús lo dice claramente: sin mí no pueden hacer nada. Pero también advierte algo muy serio: el que no permanece en Él se seca, y esa rama seca termina siendo echada al fuego. Esto no es solo una imagen, es una advertencia. Pensemos en esto. ¿Qué sería de una mano separada del cuerpo? ¿Qué sería de los ojos o del corazón fuera del cuerpo? Simplemente morirían. Así sucede también en la vida espiritual. El que se separa de Cristo pierde la vida espiritual. Se va secando poco a poco, y si no vuelve a unirse a Él, termina en la muerte espiritual. Por eso, el apóstol San Pablo enseña que debemos estar unidos a Cristo como injertados en Él. Nosotros, que éramos como un olivo silvestre, hemos sido injertados en Cristo. ¿Y cómo sucede esto? Por medio del bautismo. En el bautismo, por la acción del Espíritu Santo, somos unidos a Cristo, incorporados a su cuerpo y recibimos su vida. Revestidos de Cristo, ahora veamos lo que dice San Pablo. Todos ustedes se han revestido de Cristo por el bautismo. Gálatas 3:27. Esto significa que, en el bautismo, es como si nos colocáramos un nuevo vestido. ¿Y de quién es ese vestido? De Cristo. Nos revestimos de Cristo. Esto significa vivir como Él, pensar como Él, amar como Él. Y aquí está lo importante: si no permanecemos en Cristo, nos secamos. Si no estamos revestidos de Cristo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso, el bautismo no es algo secundario. Es lo que nos une a Cristo, lo que nos da vida y lo que nos mantiene vivos para la eternidad. La necesidad de revestirnos de Cristo. Pero vamos a profundizar más en por qué debemos estar revestidos de Cristo. Jesús lo explica con una parábola muy clara, la del banquete de bodas, Mateo 22, 1 hasta 14. Un rey celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos no quisieron ir. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios, y otros ni siquiera hicieron caso. Entonces el rey dijo: vayan a los caminos y llamen a todos los que encuentren. Y así se llenó la sala de invitados, buenos y malos. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio a uno que no llevaba traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta parábola es muy fuerte. Un rey celebra una fiesta, una boda que representa el cielo, y comienza a invitar, pero muchos ponen excusas. No tengo tiempo, tengo trabajo, tengo otras cosas que hacer. ¿No pasa eso hoy también? Dios invita, pero el hombre se distrae. Entonces el rey manda a llamar a todos, buenos y malos. Y esto nos sorprende, porque Dios no hace distinción como nosotros. Hace salir el sol sobre buenos y malos. La invitación es para todos, pero hay algo que sí importa. El rey no saca a los malos, saca al que no tiene traje de boda. ¿Y qué significa ese traje? Significa estar revestido de Cristo. El problema de ese hombre no fue haber entrado, el problema fue no haberse preparado. El rey se le acerca y le pregunta: amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Y el hombre se queda callado. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque no era culpa del rey, era responsabilidad de él. Todos tenemos la oportunidad de revestirnos de Cristo. Dios nos ha dejado su iglesia, los sacramentos, los medios para vivir en gracia, pero muchas veces decimos: eso no es para mí, y llegará el día en que no habrá respuesta. Entonces el rey da una orden muy fuerte: átenlo y échenlo fuera. Es una advertencia seria. Ahora la pregunta es directa: ¿quieres llegar ahí? ¿No? Entonces revístete de Cristo, porque por el bautismo nos revestimos de Cristo. Recibimos una nueva identidad, nos llamamos cristianos. Por medio del bautismo somos incorporados al cuerpo místico de Cristo. Por medio del bautismo nos revestimos de Cristo
Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué gano con eso? Herederos en Cristo y miembros de la Iglesia. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Gálatas 3, 26 hasta 29. Si somos de Cristo por medio del bautismo, entonces somos herederos de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna. San Pablo nos enseña algo muy profundo. Hay que bautizarse para revestirse de Cristo. Y al revestirme de Cristo, me hago uno con Él. Y al hacerme uno con Cristo, me convierto en heredero del reino de los cielos. Incorporados a la Iglesia, por el bautismo somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Somos la Iglesia de Dios. Decía San Agustín que la pila bautismal es como el útero de la Iglesia, porque de ahí nacen los nuevos hijos de Dios. Esto nos ayuda a entender algo muy importante. El bautismo no es solo algo personal, no es solo entre Dios y yo, también es incorporación a una comunidad. Así como al nacer necesitamos una familia para crecer, también en la vida cristiana necesitamos una familia espiritual. Esa familia es la Iglesia. El bautismo no solo purifica, también incorpora y vincula. Nos hace parte del pueblo de Dios, donde aprendemos a vivir la fe y a perseverar, partícipes de la misión. Y ahora viene una pregunta muy importante. Yo que estoy bautizado, ¿cómo participo en la misión de la Iglesia? El bautismo no solo nos da identidad, también nos da una misión. Ese día fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Esto es lo que se conoce como el triple ministerio. Como sacerdotes, ofrecemos nuestra vida a Dios. Como profetas, anunciamos la verdad. Y como reyes, aprendemos a gobernar nuestra vida y a servir a los demás. Qué grande es lo que recibimos el día de nuestro bautismo. No solo fuimos limpiados, no solo fuimos hechos hijos de Dios, no solo fuimos incorporados a la Iglesia, también fuimos enviados. Ya lo decíamos, por el bautismo somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Por el bautismo somos consagrados como sacerdotes. Ahora bien, esto no significa que podamos celebrar los sacramentos. Esa función corresponde al sacerdocio ministerial instituido por Jesucristo. El sacerdocio del que hablamos aquí es el sacerdocio común de los fieles. ¿En qué consiste? En ofrecer nuestras oraciones por el pueblo de Dios y presentar sacrificios por las necesidades de los demás. Cada bautizado tiene esta misión: orar por otros, interceder, ofrecer su vida, sus sufrimientos, su trabajo, todo por amor a Dios. Es una misión sagrada. Dios nos ha elegido para ser instrumentos suyos en medio del mundo, especialmente para aquellos que no lo conocen o no tienen fe. Es muy hermoso comprender esto. Dios quiere servirse de nosotros para que otros alcancen su misericordia. Al final de nuestra vida tendremos que responder: ¿cómo vivimos nuestro sacerdocio? Por el bautismo también somos consagrados como profetas. Un profeta es, de manera sencilla, el que habla en nombre de Dios, el que anuncia la verdad y también el que denuncia lo que está mal. Cada bautizado está llamado a anunciar el Evangelio, a llevar a Cristo a los demás, especialmente en ambientes donde Él no está presente. Pero también está llamado a denunciar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, las injusticias, el pecado, todo lo que atenta contra la dignidad humana. Hoy más que nunca, esta misión es urgente. No podemos callar nuestra fe. No podemos vivir como si Dios no importara. Estamos llamados a dar testimonio con palabras y con la vida. Y también aquí tendremos que rendir cuentas. ¿Fuimos fieles a nuestra misión profética? Por el bautismo somos consagrados como reyes. Pero el modelo de realeza no es el del mundo, es el de Cristo. Un rey que no nació en un palacio, sino en un pesebre, que no buscó poder, sino que sirvió,
que no se rodeó de los más importantes, sino de los más necesitados, que no vino a ser servido, sino a servir, y que dio su vida por amor. Esa es la realeza a la que somos llamados. Ser rey en Cristo significa aprender a gobernar nuestra propia vida, dominar nuestras pasiones y sobre todo, servir a los demás. No es imponer, es entregarse. No es buscar ser grande, es hacerse pequeño por amor. Esta es la dignidad que recibimos en el bautismo. Y si vivimos así, al final de nuestra vida, alcanzaremos la verdadera corona, la vida eterna en la presencia de Dios. Ahora ya podemos decir que entendemos un poco más la síntesis de cómo explica el Catecismo de la Iglesia sobre el sacramento del Santo Bautismo. El Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Es mi intención que al meditar todo esto podamos redescubrir la grandeza de nuestro bautismo. Que no lo veamos como un recuerdo del pasado, sino como una gracia viva que nos acompaña cada día. Que aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, permaneciendo en Cristo, revestidos de Él y siendo fieles a la misión que hemos recibido. Que nuestro bautismo no quede olvidado, sino que transforme nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, y que al final de nuestra vida podamos presentarnos ante Dios como verdaderos cristianos, habiendo vivido con fidelidad aquello que un día recibimos. Amén.